Haz la prueba ahora mismo. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Ve al capítulo 2. Ahí encuentras a Jesús con solo 12 años. Es un niño prodigio que se pierde en Jerusalén y asombra a los doctores de la ley en el templo. Ahora, pasa la página. Solo una hoja. Capítulo 3. Jesús ya tiene 30 años. Está entrando en las aguas del río Jordán para ser bautizado. Pero espera un momento. ¿Te has dado cuenta de lo que acaba de pasar? En ese simple paso de página, se han esfumado 18 años. 18 años de la vida de la figura más influyente de la historia humana han desaparecido por completo de las escrituras oficiales. Es un vacío absoluto. Un silencio negro de casi 2 décadas. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó desde que era un niño hasta que se convirtió en el Mesías? ¿Cómo se formó su carácter? ¿A quién conoció? La versión oficial que la Iglesia ha repetido durante siglos es simple, casi aburrida. Nos dicen que se quedó en Nazaret, callado, obediente, trabajando la madera y esperando su turno. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si ese silencio no es casualidad, sino una omisión deliberada? Existen documentos antiguos encontrados en monasterios del Himalaya, leyendas medievales en las costas británicas y ruinas arqueológicas prohibidas cerca de Galilea que cuentan una historia muy diferente. Una historia de viajes internacionales, de iniciaciones secretas y de una vida oculta que no te contaron en la escuela dominical. Hoy no vamos a especular. Hoy vamos a reconstruir, con datos y teorías históricas, esos 18 años perdidos. Para entender la primera teoría, tenemos que alejarnos miles de kilómetros de Israel. Tenemos que viajar a las cumbres nevadas del Tíbet. Corría el año 1887. Un corresponsal de guerra y explorador ruso llamado Nicolás Notovich viajaba por la India y Cachemira. Tras sufrir un accidente y romperse una pierna, fue acogido en el remoto monasterio de Emis. Y fue allí, entre incienso y oraciones, donde el lama principal le reveló un secreto que Occidente desconocía. Le sacó 2 grandes libros amarillentos, encuadernados en cartón, y comenzó a leerle la historia de un profeta extranjero. El texto se titulaba, La vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Aquí viene el dato perturbador. Isa es el nombre árabe y oriental para Jesús. Notovich transcribió frenéticamente lo que el monje leía. El texto describía, con detalles geográficos asombrosos, cómo un joven israelita de 14 años llegó a la región del Sind, siguiendo las caravanas de mercaderes de la ruta de la seda. Según estos escritos prohibidos, Jesús no se quedó en la carpintería. Jesús viajó para estudiar. El manuscrito relata que Isa pasó 6 años estudiando los Vedas y las leyes sagradas en ciudades santas como Benarés y Jaganat. Pero atención, porque el texto dice que Isa se rebeló. Empezó a predicar que las castas eran injustas, que Dios no hacía distinción entre un sacerdote y un intocable. Esto enfureció a los brahmanes, que intentaron matarlo, obligándolo a huir hacia el Himalaya y el Tíbet, donde perfeccionó el arte de la sanación sin medicinas. ¿Te suena familiar? Cuando Notovich publicó esto en Europa, fue un escándalo. El Vaticano y los académicos lo tacharon de fraude y mentiroso. Dijeron que nunca existió tal libro. Pero la historia no acaba ahí. Décadas después, otros exploradores de renombre, como Nicholas Roerich y Swami Avedananda, viajaron al mismo monasterio, pidieron ver los textos y confirmaron su existencia. Esto abre una pregunta incómoda que muchos historiadores prefieren no tocar.
¿Por qué las enseñanzas de Jesús sobre amar al enemigo y poner la otra mejilla eran tan radicalmente diferentes a la ley del ojo por ojo del Antiguo Testamento? ¿Es posible que esas ideas vinieran de su contacto con la filosofía oriental durante esos años perdidos? La coincidencia es, cuanto menos, sospechosa. Pero si la idea de Jesús meditando en el Tíbet te parece demasiado exótica, existe otra tradición mucho más antigua y arraigada en el norte de Europa. Para entenderla, tenemos que hablar de un personaje clave que la Biblia menciona poco: José de Arimatea. Las Escrituras solo nos dicen que era un hombre rico y miembro del Sanedrín que pidió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Pero los registros históricos romanos y comerciales de la época nos dicen algo más. José de Arimatea era un magnate del metal. Comerciaba con estaño. Y en el siglo I, el mejor estaño del mundo, necesario para fabricar el bronce del Imperio Romano, estaba en un solo lugar: las Islas Británicas, concretamente en Cornualles. Las leyendas de Glastonbury, en Inglaterra, aseguran que José no viajaba solo. Dicen que, en varios de sus viajes de negocios, llevó consigo a su sobrino nieto adolescente, Jesús. Se dice que Jesús no solo visitó la isla, sino que vivió allí un tiempo, aprendiendo sobre el comercio mundial y construyendo, según la tradición local, una pequeña casa de barro y zarzas que luego se convertiría en la primera iglesia de la cristiandad. Puede sonar a cuento de hadas, pero esta creencia era tan fuerte en la Edad Media que los reyes ingleses la usaban para reclamar independencia del Papa. De hecho, el himno no oficial de Inglaterra, el famoso poema Jerusalén de William Blake, se basa enteramente en esta incógnita histórica. Y caminaron esos pies en tiempos antiguos sobre las verdes montañas de Inglaterra. ¿Es posible que el Rey de Reyes conociera los límites del mundo conocido antes de empezar su misión? No hay pruebas arqueológicas definitivas, pero la persistencia de esta historia durante 2000 años nos hace dudar. Ahora, dejemos las leyendas lejanas y pongamos los pies en la tierra. Vayamos a la arqueología pura y dura. Quizás Jesús no se fue al otro lado del mundo. Quizás la respuesta estuvo siempre delante de nuestras narices, oculta por un simple error de traducción. Durante siglos, las Biblias han traducido la profesión de Jesús y José con la palabra carpintero. Al oír esto, imaginamos a alguien haciendo mesas y sillas en una aldea pobre de barro. Pero la palabra griega original que aparece en los Evangelios es tecton. Y tecton no significa carpintero de muebles. Significa constructor, ingeniero civil, maestro de obras. Alguien que trabaja con materiales duros, principalmente la piedra. Y aquí está el dato clave que cambia todo el contexto de esos 18 años. Justo en esa época, cuando Jesús tenía entre 15 y 25 años, a solo 6 kilómetros de Nazaret, menos de una hora caminando, estaba ocurriendo el proyecto urbanístico más grande de la región. El rey Herodes Antipas estaba construyendo Séforis, la joya de Galilea. Era una metrópolis romana brutal, teatros para 4000 personas, bancos, palacios con mosaicos, sistemas de alcantarillado. Se necesitaban miles de tectons cada día. Lo más probable, históricamente hablando, es que Jesús no estuviera aislado en el campo. Lo más lógico es que caminara cada mañana a Séforis para trabajar. Allí habría visto el mundo real, la corrupción de los recaudadores de impuestos, la riqueza obscena de los romanos frente al hambre de sus vecinos judíos, el teatro, la hipocresía política. Habría aprendido griego para negociar. Habría entendido cómo funciona la economía. Esto explica por qué, cuando Jesús empieza a predicar, no usa ejemplos de mesas y sillas. Sus parábolas hablan de construcción,
El hombre que construye su casa sobre la roca, calcular los gastos antes de construir una torre, la piedra angular que desecharon los arquitectos. Esos 18 años no fueron de retiro místico ni de viajes fantásticos. Fueron años de trabajo duro en el corazón de una ciudad moderna y cruel. Fue allí donde entendió el mundo que venía a salvar. India, Inglaterra o las canteras de Séforis. Da igual cuál de estas teorías elijas creer. Lo único que es absolutamente seguro es que los 18 años de silencio no fueron años vacíos. Fueron el crisol donde se forjó el carácter del hombre que partiría la historia en dos, antes y después de Cristo. La Biblia calla, pero la historia, las piedras y los manuscritos antiguos nos gritan que hubo mucho más de lo que nos contaron. Y ahora te toca a ti ser el juez. ¿Cuál de estas teorías te parece la más real? ¿Crees que Jesús viajó a Oriente a estudiar, que fue un viajero comerciante o que fue un constructor en una ciudad romana? Quiero leer tu teoría abajo, en la caja de comentarios. Se va a armar un debate interesante y quiero saber qué piensas. Y escucha bien, si quieres que sigamos abriendo los archivos prohibidos y destapando los misterios que la historia oficial no cuenta, necesito que le des un fuerte me gusta a este vídeo ahora mismo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque en el próximo vídeo vamos a revelar la verdad sobre María Magdalena que intentaron borrar de los registros. Créeme, es un dato que cambiará tu forma de verla para siempre. No te lo querrás perder. Hasta la próxima verdad oculta.